La infección por estreptococo del grupo B en el recién nacido puede prevenirse, dice, con antibioterapia profiláctica en las embarazadas portadoras. Eso lo hemos comentado. Respecto a este problema, señale lo incorrecto. A ver, vamos a ver. La profilaxis se realiza durante el parto. En las gestantes alérgicas a penicilina puede utilizarse eritromicina. ¿Qué creen? En alergia a la penicilina, ¿qué usarían? ¿Qué opinan? Acuérdense que de sífilis, ¿se acuerdan? Que había una alternativa, ¿cuál era? Claro, eritromicina era la alternativa. En gestantes tienen que usar eritromicina como alternativa. En el neonato sería diferente. ¿Ya? En gestantes hay que usar la eritromicina como una alternativa a la penicilina. Es más, si se acuerdan de los escenarios de la sífilis, les decía, en alérgicos, que no quiera someterse a la desensibilización, bueno, ni modo, usen eritromicina. Lo ideal era desensibilizar. Aquí desensibilizar no se va a poder, ¿no? No se va a poder, porque estamos hablando del momento del parto. Ya, pero sí es real. O sea, la eritromicina sí se puede usar, ¿ya? Se puede usar. Dice, la vía más frecuente de infección fetal es transplacentaria. ¿Qué opinan? Eso no es. ¿Por qué? Claro, porque si fuera transplacentaria, no sería pues durante el parto, ¿no? De nada serviría la profilaxis durante el parto. Entonces, esto no es correcto, ¿no es cierto? Podríamos ir marcando ya como la incorrecta, porque ya hemos encontrado la clave que nos corresponde. Pero a ver, vamos a ver los otros dos. Dice, el cribado de las embarazadas se realiza entre las semanas 35 y 37. Sí, antes no tendría sentido. Para empezar, no colonizan cuando no están a término. Y además, el momento de la profilaxis es durante el parto. Entonces, no, ¿para qué te vas a adelantar? Cuando ya está llegando al término, está bien. El otro dice, la incidencia de infección neonatal por estreptococo del grupo B es mayor entre prematuros que entre los atérminos. Sí, claro, los pretérminos siempre tienen más riesgo. ¿Está claro? ¿Ya? Creo que era demasiado clara también la alternativa que estaba incorrecta, pero quizá esto nos va a servir para que agreguemos este concepto más. En alérgicas a penicilina gestantes, la eritromicina es una buena alternativa. Incluso la sífilis se considera como una posibilidad. Pero nunca va a ser más que la penicilina. ¿Ya? Nunca va a ser más que la penicilina. La proteína C reactiva en sepsis. En adultos es un marcador más. Sí, sí se puede usar. Pero digamos, en neonatos, bueno, te puede ayudar, pero o sea, en los protocolos es indiferente. Lo único que es universal en todos los protocolos es el hemocultivo. Todo lo que les hable de actividad inflamatoria sí les puede ayudar. Y está bien, la proteína C reactiva, ahora que lo menciona el doctor, es más útil que la BCG, porque ambos son reactantes de fase aguda, ¿no es cierto? Pero para sepsis es mejor la proteína C reactiva porque es más sensible, por el punto de corte bajo que tiene. En cambio, en el caso de la BCG, que también es una reactante de fase aguda, bueno, no lo usamos pues para sepsis. Sí, sí se puede usar, pero no te indica ni más ni menos de los otros indicadores. El único que es mandatorio es el hemocultivo. ¿Ya? Todo lo demás es sospecha. No te va a ayudar a nada. Sí se podría usar. Infecciones urogenitales. También hablando de lo que son niños. Este es un dato importante. Ojo, no pretendo hablar de todo lo que es infecciones urogenitales, sino hay un detalle, dentro de algunas cosas que vamos a comentar, hay un detalle que lleva a error siempre. ¿Ya? Lleva a error. Más de una vez han preguntado así y más de una vez la gente se ha equivocado también. ¿Ya? Porque el cuadro clínico que se menciona es parecido. Vamos a ver. Cuando hablamos de glomerulonefritis postinfecciosa, ¿por qué no estamos diciendo postestreptocócica? Porque el estreptococo no es el único. ¿Ya? Postinfecciosa en general. Glomerulonefritis lo puede producir incluso síndrome nefrótico, que no es exactamente una glomerulonefritis. Lo pueden producir muchos agentes, desde virus, bacterias, hasta parásitos. Lógicamente, el que más nos interesa es el estreptococo. ¿Ya? Vamos a ver. Dentro de ese grupo está la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, ¿ya? Que es la más frecuente, la más relevante también por las complicaciones que puede traer. ¿Ya? Hay muchos otros, dentro de ellos les digo hasta parásitos, ¿ya? Pero que no van a tener, digamos, la repercusión que sí tiene la glomerulonefritis postestreptocócica. Y ojo con ese nombre, ¿eh? Dice postestreptocócica, o sea, no puede darse en el momento de la infección por el estreptococo, tiene que ser después, ¿ya? Tiene que ser después. Van a ver ese pequeño detalle, cómo les va
a librar de un error probable. El daño del glomérulo, para que se produzca esta glomerulonefritis, no es por la infección misma, porque para empezar es post-estreptocócica, o sea, no es durante la infección, es por, como dice aquí, por un mecanismo inmunológico. Tanto así que el tratamiento con antibióticos ya está en debate, o sea, ni siquiera se debería usar. Algunos lo consideran si es en las primeras 36 horas, ya, de iniciado un cuadro así que pareciera una glomerulonefritis post-estreptocócica. Pero después ya no, o sea, la tendencia es a no usar, porque, o sea, no está activa la infección en ese momento. ¿Ya? Generalmente es por inmunocomplejos. Como les digo, miren, solo para mostrarles, no es por otra cosa. Lógicamente, el que encabeza es este estreptococo del grupo B, perdón, beta hemolítico del grupo A de Langsfield, ¿no? El mismo que causa las faringoamigdalitis purulentas. Pero miren, hay otras bacterias que también son estreptococos, para iniciar, que también podrían causar, incluso el estreptococo pneumoniae, el estafilococo aureus, los coagulas A negativo, neiserias, tanto meningitis como gonorreae, incluso algunos gram negativos también. O sea, hay una relación amplia de bacterias. El más común sigue siendo estreptococo beta hemolítico del grupo A. Virus también. Miren, hepatitis B, Epstein-Barr. Y así podemos seguir enumerando, incluido el VIH, miren. Los que producen exantema también. Y hasta parásitos. El toxoplasma, plasmodium. Pero de todo esto, vuelvo a repetir, es este de acá. ¿Ya? El estreptococo o sea, todo lo otro, como que no cobra mucha importancia porque son casos anecdóticos, pero esto de acá sí. Hay que tener cuidado. Entonces, esto de aquí es lo que quiero que se acuerden bien. Por algo se llama post-estreptocócica. ¿Ya? Se da después de la infección, cuando la infección ya no está incluso. Incluso cuando el foco es faríngeo se habla de 6 a 10 días después. O sea, si han tenido una faringoamigdalitis purulenta, lo han tratado, se ha recuperado y se instala un cuadro, digamos, oligoanúrico después de la semana, yo puedo decir, es probablemente una glomerulonefritis post-estreptocócico. Y si el foco es piel, incluso se demora más. Hasta 3 semanas. 3 semanas es un tiempo bastante considerable, como se darán cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando ya el cuadro infeccioso propiamente no está, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, dar tratamiento antibiótico. Por eso algunos consideran, bueno, pues hasta las 36 horas de repente se puede dar, pero en realidad no tiene mucho sustento válido el dar antibiótico. ¿Por qué les hago esta referencia? Porque hay una patología, que imagino lo han visto, esta enfermedad de Berger, ¿no? O enfermedad de Berger también le llaman, dependiendo, que es por depósitos de inmunoglobulina A. Se comporta casi igual. También produce hematuria. También coincide con infecciones faringias, incluso purulentas. ¿Cuál es la diferencia? Que se da en el momento en que está dándose la infección. Y si no reparan en ese detalle, se van a equivocar. ¿Ya? La hematuria coincide con la infección. Acá no coincide. Tiene que ser después. Bueno, hay criterios diagnósticos que en general eso también puede entrar en debate. Obviamente tiene que haber la presencia del estreptococo beta hemolítico en un cultivo, digamos, de hisopado faríngeo. ¿Ya? Perfecto, para decir sí, pues hay la posibilidad. El incremento de las antiestreptolicinas, que cada vez se piden menos, pero hay que valorar ahí si las antiestreptolicinas están presentes o no. Bueno, y para los que tienen un laboratorio más o menos que pueda ofertarles este tipo de cosas, incluso se puede medir la fracción 3 del complemento, ¿no? Que tiene que disminuir, pero después se normaliza también. Por eso que se consideran 2 suficientes, o sea, con aislar el estreptococo del grupo A y ver antiestreptolicinas incrementadas en el contexto de un cuadro clínico de glomerulonefritis posterior a una infección faríngea, ya, decimos, esto es una glomerulonefritis postestreptocócica. No se olviden, ese complemento C3 que disminuye se va a normalizar. Hay oligoanuria, eso es lo importante, y por eso es que la glomerulonefritis postestreptocócica es importante, porque puede llegar a la oligoanuria incluso en algún momento, ya, que si bien es cierto no es muy prolongada, se va a recuperar espontáneamente, pero en ese momento en que hay
oliguria puede causar problemas importantes, ¿ya? Hay hematuria que puede perdurar más tiempo incluso. Por eso es que el tratamiento es básicamente sintomático, como si estarían forzando diuresis, como si estarían tratando una glomerulonefritis común y corriente, ¿ya? Puede llegar a la diálisis incluso. El tratamiento específico de la infección, como les decía, solo algunos lo consideran, y eso al inicio, un poquito más allá del primer día, pero no está justificado, es más, ¿ya? No está justificado porque la infección está fuera, ya fue. A ver aquí, veamos para que notemos algunas diferencias. Dice, niño pálido, con párpados hinchados, eso será edema, ¿no? Edema palpebral. Orinas cargadas, entre comillas, padres refieren antecedente, fíjense cómo dice el enunciado, antecedente de un cuadro faringoamigdaliano 15 días antes, ¿ya? Ahora no vayan a decir, no, ahí decía, no decía exactamente ese número de días, no, tranquilos, basta que diga que fue antes, ¿ya? Que quede claro eso. Tratado médicamente, o sea, le trataron esa infección anteriormente, eso ya no tiene nada que ver. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Acá sí está claro, ¿no es cierto? No les dan más detalle más que los que hemos mencionado y les dan esas alternativas. Dice, será una infección de tracto urinario, litiasis renal, que no se parece absolutamente en nada, una nefritis intersticial tampoco, ¿no? Síndrome nefrótico, necesitamos más datos ahí para sospechar. Es una glomerulonefritis, ¿no es cierto? Posinfecciosa, ¿ya? Probablemente postestreptocócica, porque dice faringoamigdaliano. Además, el cuadro infeccioso se ha dado antes. Aquí, esto es interesante, solamente para recordarles que enfermedades no supuradas, ¿qué significa no supuradas? Y eso lo ratifica lo que estamos comentando, sin presencia en ese momento del agente etiológico bacteriano, ¿ya? Pueden aparecer después, y lo recalca, de una infección local producida por Streptococcus pyogenes. Este Streptococcus pyogenes es otra forma de llamar al Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Lancefield, ¿ya? Una está clarito, es la glomerulonefritis, ¿no es cierto? Suponiendo que no me acuerde de lo demás, yo puedo mirar esto de aquí. Y hay una sola que dice glomerulonefritis con algo conocido, con fiebre reumática, ¿ya? Acá te dice erisipela, ¿ya? Esta erisipela es con presencia de la infección en ese momento, ¿no? La erisipela es un cuadro exantemático, ya lo vamos a ver en láminas después, ¿ya? Porque no es, digamos, a lo que se está refiriendo la pregunta. Glomerulonefritis aguda creo que está clarito. Fiebre reumática, como les digo, o les dije creo en algún momento, es algo que ya no vemos. Gracias al uso indiscriminado de la penicilina se ha solucionado el problema. Es una de las pocas cosas que no, para lo cual ha servido que pongan penicilina besatínica a todo el mundo. Entonces ya pues se arregló. Ya se arregló el asunto. No hay fiebre reumática, no vemos, salvo aquellas personas de hace algunos años de repente que tengan secuelas. Ya, esas son las dos. Y de las dos, la que nos interesa es esta acá. Si ustedes revisan exámenes anteriores, de hace algunos años, siempre venía una pregunta de fiebre reumática, ¿no? Los criterios de Jones, qué sé yo. Ahora ya no es necesario. Y aquí viene una pregunta y por eso le he puesto, no lo tienen anotado, por eso le he puesto 16'. Es el mismo número que tienen ahí. Solamente para que me crean que hay preguntas que vienen así y uno se puede equivocar. ¿Ya? Se puede equivocar. Esto es de un examen... No recuerdo, creo que es el 2005. ¿Ya? Cuando se clasificaba, ¿no? Medicina con título y te daban tus preguntas. Ginecobstetricia y ahora lo viene mezclado todo, ¿no? En el área de medicina está. Miren, ¿qué cosa les dice? Varón de 17 años, consulta por hematuria total a repetición desde hace un año. A veces se desencadena por la ocurrencia de faringoamigdalitis, ¿ya? Les dan la presión. El examen de orina abundantes hematíes, algunos dismórficos, les dan la creatinina, antiestreptolicinas, ¿no? Su hemoglobina, dice que el urograma excretorio normal, la fracción del complemento, si uno no se acuerda puede equivocarse, eso está normal también. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Dice. La mayoría que ha hecho. Hematuria. Y dice que desencadenada por faringoamigdalitis. Ya, pues, ¿dónde está? Esta es una glomerulonefritis postinfecciosa. No es. ¿Cuál es? Es una nefropatía por IgA. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque bien claro dice que coincide, no puede coincidir. El cuadro renal se da después del cuadro infeccioso, no puede coincidir. Es ese pequeño detalle, cuidado. ¿Ya? Cuidado. Solamente para mostrarles.
¿Me parece o está haciendo frío? Bien, esto no es parte de patología infecciosa, solamente les sugiero que le den una miradita cuando repasen, porque son de las cosas que pueden preguntar justamente porque de alguna manera puede haber, digamos, esa confusión, ¿no? Puede haber esa confusión. Incluso algunos autores consideran como la nefropatía más común, ¿ya? Entonces hay que darle una mirada de todas maneras, ¿ya? Bueno, no... Y este es otro detalle. Cuando nosotros hablamos de amigdalitis infecciosa, no es todo el paciente que viene y él, para colmo, les da el diagnóstico y dice, estoy mal de las amígdalas, y entonces, ya amigdalitis. No. ¿Ya? La amigdalitis infecciosa es un cuadro aparatoso, es un cuadro séptico. ¿Ya? El paciente viene con fiebre, viene con escalofríos, viene con mal estado. Es más, ni siquiera les menciona sus amígdalas. Ustedes ya cuando examinan encuentran eso. En palabras simples, no puede haber una persona que tenga estas imágenes y venga normal, sin fiebre, a comentarles que hace un año le duelen las amígdalas y que quiere tratamiento. Entonces, cuando hagamos un diagnóstico de amigdalitis, hay que tener presente eso, ¿ya? Un cuadro de faringoamigdalitis por estreptococo del grupo B es así, es aparato. Eso es pus. Son abscesos que tiene. Entonces está justificado la fiebre, mal estado, ¿no? La postración del paciente. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Y cuadros de este tipo, que no se tratan bien, pueden desencadenar, obviamente, lo que hemos comentado. Pero les recalco, es después. ¿Ya? Aunque suene repetitivo y aburrido, es después, no es que coincida. Si coincide, no piensen en pos estreptocócica. Se van a equivocar. Y la fiebre reumática, que a Dios gracias ya no lo vemos. Eso sí tenemos que agradecer a todos los que aplican indiscriminadamente penicilina. Para eso sí ha servido. Se ha erradicado sin ningún tipo de política por parte del Estado. ¿Ya? La población lo ha hecho. Dice de los siguientes gérmenes señalar cuál es el que con más frecuencia está implicado en las infecciones urinarias de la infancia. Pregunta aislada, que no lo he puesto con marco teórico, solamente para que ustedes lo respondan. ¿Qué van a marcar? ¿Alguien duda? Había una pregunta, no me acuerdo exactamente de qué año, que incluía Enterobius vermicularis. Y también había E. coli. ¿Cuál marcarían de los dos? E. coli, así es. Porque el Enterobius vermicularis es para otra cosa. Vulvovaginitis en niñas. No es infección de tracto urinario, ¿ya? Como los Enterobius vermicularis migran, ¿ya? Y el canal anorrectal está cerca al canal vaginal, es posible que puedan incluso afectar esa zona. Y puede producir vulvovaginitis en niñas menores de 5 años incluso, ¿ya? Pero no es que sea una infección de tracto urinario. La infección de tracto urinario es más, en cualquier edad y en cualquier condición, bajo algunas excepciones que les voy a mencionar, es E. coli. ¿Cuáles son las excepciones? Varones con patología prostática que usen sonda vesical permanente, bueno, enterococo. En ellos puede ser enterococo. ¿Ya? Para todo lo demás es E. coli. No digo que no pueda haber otras especies, pero es E. coli. Y otra excepción interesante es aquellas personas que también tienen sus cálculos coraliformes en los riñones, en uno solo o en ambos, ahí es Proteus. Pero para todo lo demás tienen que pensar en E. coli, en cualquier circunstancia. Que los patrones de resistencia de esa E. coli puede ser diferente, claro, dependerá, si es intrahospitalario, si no lo es, qué sé yo. Si les dicen a nivel intrahospitalario, también es E. coli. ¿Ya? Todo lo que es infección de tracto urinario es E. coli, solamente para recalcarles eso. Aquí no lo duden. Ya, antes de ver esa pregunta, hablemos un poquito de las infecciones de tracto urinario en niños. Cuando recién nacen los niños, ¿cuál de los dos géneros se afecta más fácil con infección de tracto urinario? Los varones. ¿Hasta qué edad? Hasta los 2 años. ¿Ya? O sea, hasta los 2 años todavía son los varones los que, digamos, en frecuencia se afectan más. Pero pasado esa edad, no hay nada que discutir. Es más en niñas. ¿Ya? Pasado los 2 años. No estoy diciendo que alta sea la prevalencia hasta los 2 años. ¿Ah? En neonatos es mucho más común, eso va a ir disminuyendo. Y hay un punto de quiebre que es a los 2 años. Ahí ya definitivamente pasa a favor del sexo femenino. ¿Ya? Sigue siendo E. coli el principal agente patógeno.
¿ya? Sigue siendo E. coli el principal agente patógeno. Se debe de tratar inmediatamente, no es como en el caso en los adultos, una infección de tracto urinario no tratada, bueno, te puede causar problemas básicamente de cistitis crónica, algunas otras cosas más que no es, digamos, de riesgo incluso letal, pero en los niños, ¿qué cosa puede producir? No puede producir una cosa muy importante, reflujo vesico-ureteral puede producir, y un reflujo vesico-ureteral va a acabar en insuficiencia renal, hemodiálisis desde pequeño. Entonces es importante el tratamiento incluso ante la sospecha, ¿ya? En los niños es diferente el manejo que se le da, ¿ya? Es diferente el manejo que se le da. Acá está esto, dice justamente sobre la infección urinaria. Se supone, como está hablando de los niños, estamos en esta situación, ¿ya? Si hay algo que aclarar, lo aclaramos. A ver, vamos a decir, dice que es la enfermedad genitourinaria más frecuente en la infancia. Sí, sí, de lejos. Quizá casi la única en la infancia, ¿ya? En la infancia. Y el principal agente etiológico es E. coli. Dice, la etiología más frecuente son los gram negativos y dentro de ellos E. coli. Sí, sí. E. coli a la cabeza y rara vez otros enteropatógenos, pero siempre gram negativos. Dice, es más frecuente en el sexo masculino después de los 2 años. Aquí va lo erróneo, es a lo revés, ¿ya? Hasta los 2 años podría ser más frecuente, ¿ya? En varones, pero después ya cambia la cosa, pero no es a lo revés, no es que justo a partir de los 2 años sea más frecuente en varones. Esto es incorrecto, ¿ya? No es cierto, dice. Significa que estos dos de aquí sí es verdad. Dice, en el periodo neonatal es más frecuente en los varones, sí, está clarito, complemento de la anterior alternativa. Y el otro dice, los adenovirus producen la cistitis hemorrágica. Cuidado, todo lo que sea, vamos a aprovechar esa alternativa, todo lo que sea hemorrágico es, sobre todo en niños, lo que están viendo ahí, ¿ya? Es decir, los adenovirus producen cistitis hemorrágica, conjuntivitis hemorrágica también, ¿ya? Que la próstata no, o sea, ¿cómo les digo? En el adulto, vamos a irnos al extremo primero. En el adulto, varón, la próstata y la anatomía misma juegan un papel importante. En el adulto, digo, ¿ya? En el caso de los niños, ¿cómo? ¿Ah? Serían las pilonefritis, ¿ah? No. Las infecciones de tracto urinario en general, ¿cómo les explico? Bueno, vamos a dividirlo. Las infecciones de tracto urinario alto y las infecciones de tracto urinario bajo. Las infecciones de tracto urinario alto, ya, es en general para los dos grupos por igual, porque no depende de la anatomía. Puedes tener, digamos, una infección, no sé, generalmente a nivel de foco abdominal, que por vía hematógena te va a producir una pilonefritis, digamos, en general. Entonces eso no depende de si seas varón o de que seas mujer, ¿ya? Lo que sucede, más que, o sea, ¿cómo lo podemos explicar? Más que el varón adquiera protección, es que más bien que la niña, ¿ya? Empieza a adquirir situaciones anatómicas que la hacen más predisponente a una infección de tracto urinario. Cuando ustedes leen, por ejemplo, que en el varón hasta los 2 años es más frecuente, no significa que tenga alta tasa de prevalencia. Su tasa sigue siendo baja, pero de las niñas es más baja todavía. A partir, o sea, es una inversión en la prevalencia, pero a predominio de que aumenta en el sexo femenino. No es a predominio de que desciende en el masculino. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, al inicio, digamos, en los varones es más, pero si tú sumas la cantidad de infecciones urinarias como tal, bajas, no estamos hablando de pilonefritis porque hemos dicho es independiente de ambos sexos, no es tan alta la tasa. Ya, pero de esos pocos casos se da un poco más en varones. Pero a partir de los 2 años hay algunas condiciones anatómicas ya que empiezan a desarrollar en el sexo femenino, ¿ya? Que condiciona, uno de ellos es la colonización por E. coli, ¿ya? Al inicio, las niñas, el canal vaginal, el tracto genital no está colonizado por E. coli, pero según va pasando los años su flora va cambiando, y a partir justamente de los 2 años a más están colonizadas por E. coli.
no desarrollan infección de tracto urinario, pero sí están colonizados por E. coli. En el caso del varón, no. Entonces, no es porque el varón haya adquirido, digamos, un mecanismo para descender su frecuencia de infecciones urinarias. No. Más o menos se mantiene igual. Porque el varón mayor de 2 años también puede hacer infección urinaria, ¿ya? Pero ¿por qué la tasa aumenta en las niñas? Es básicamente porque se ha empezado a colonizar. ¿Y por qué no se coloniza el varón en todo caso? Porque esa podría ser una pregunta. Si soy más exacto, ambos se colonizan. ¿Pero por qué afecta más a las mujeres? No, ahí es la cosita bien clara. Es básicamente por la situación anatómica. ¿Ya? El hecho de la uretra, de tener mayor dimensión en el varón, ¿ya?, hace de que sea más difícil que llegue hasta vía urinaria. ¿Ya? En el caso del sexo femenino, sus dimensiones de la uretra son cortas. Entonces ya es más fácil que digamos, ese agente que está colonizando pase a ser infectante en algún momento. Tiene que ver ahí a otras cosas más. Técnicas, por ejemplo, de aseo, tiene que ver técnica de limpiado, luego de hacer el uso de los servicios higiénicos. O sea, son varios factores que entre anatómicos y digamos, de manipulación de la vía urinaria condicionan un incremento en la frecuencia en sexo femenino. Pero no es que el varón disminuya, digamos, y por eso hay esa inversión. O sea, la frecuencia es baja en realidad, cuando es baja, cuando es ITU baja, o sea, cistitis nada más. Pero en caso de pielonefritis, que es lo otro, no, eso es independiente, eso, o sea, sea varón o sea mujer, igualito por vía hematógena va a adquirirlo, ¿ya? Y donde incrementa más la tasa es cuando inician la vida sexual también, eso ya es a partir de más edad, eso ya obviamente está claro, ¿no? Eso ya está más claro. Pero es básicamente eso. Y el varón más bien, que de niño todavía podía hacer infecciones urinarias, aprovecharemos ese concepto, ¿ya? O sea, porque después de los 2 años todavía podía hacer infección urinaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando llega ya a la adolescencia y empieza la próstata a funcionar, la tasa ahí sí disminuye dramáticamente. O sea, ahí sí adquiere un factor de protección propio, ¿ya? Porque, o sea, la próstata funciona como también un factor de protección, ¿ya? Que obviamente no funciona en la edad de niños, ¿ya? Entonces, con el correr del tiempo, el varón a partir de la adolescencia sí se hace más, digamos, hace que sea menos frecuente las infecciones urinarias. Por eso es que vuelve a aparecer cuando hay patología prostática, básicamente, ¿ya? Pero en el caso de las niñas es eso, se colonizan a partir de cierta edad, ¿ya? Y por situaciones anatómicas es más fácil que ella en el sexo femenino, ¿ya? Pero no es, digamos, la idea, porque si ustedes solamente leen, porque quiero que quede claro, ¿cuál es la alternativa? Esta de acá. O sea, lo real sería que en los varones la tasa es menor a partir de los 2 años, ¿sí? Pero no es porque había más cantidad de infecciones urinarias en cifras, no. No sé si me dejo entender, ¿ya? O sea, la frecuencia no ha disminuido. Lo que aumenta más bien es la frecuencia en el sexo femenino, ¿ya? Pero por todos esos factores que hemos comentado. Muy bien. Les decía de los adenovirus, antes que me olvide. Hay una conjuntivitis hemorrágica, ¿ya? La conjuntivitis hemorrágica, todo lo que sea así, cistitis hemorrágica, conjuntivitis hemorrágica, etcétera, generalmente es asociado a adenovirus. Y se puede presentar incluso a veces en epidemias, sobre todo conjuntivitis, ¿ya? No es que en realidad salga sangre del ojo para llamarle hemorrágica, sino que el eritema es tan intenso, ¿ya? Que es un ojo así que pareciera que le hubieran pasado papel líjar en las conjuntivas, así casi sangrante, ¿ya? Y es viral, y es por contacto directo, ¿ya? Contacto directo. Las manos, digamos, que han tenido contacto con el agente etiológico, si uno se frota el ojo puede dar. Y también da en adultos, por si acaso, ¿ya? También en adultos. Entonces, un cuadro urinario bajo, o sea, que no haya fiebre, nada, solamente bajo, pero que haya gran hematuria, uno de los diagnósticos diferenciales debe de ser eso, una cistitis hemorrágica, que no se trata con antibióticos, obvio, porque es de causa viral, ¿ya? Es de causa viral. Muy bien.